Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, que todo en orden. Bienvenido a este nuevo vídeo en el que voy a explicarte paso a paso cómo realizar un análisis en cualquier activo a través del perfil de volumen. Una forma rápida, fácil de marcar soportes y resistencias que te pueden ayudar durante tu operativa de swing o de scalping. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Te presento mi setup en NinjaTrader. De hecho, ya lo hice en el vídeo anterior. Y aquí, como puedes ver, pues tengo varias pestañas en las que pues tengo cargado el mini SP500. De hecho, en cada pestaña tengo un time frame diferente. Como puedes ver, 240 minutos, 30 minutos y 3 minutos. Este de aquí se repite, ya te explicaré más adelante pues para qué lo utilizo. Y este del delta pues que se excluye del análisis. Vamos a empezar pues con esta vista, esta pestaña en la que tengo el mini SP500 en velas de 4 horas y de fondo, como puedes ver, pues tengo el indicador del perfil de volumen. El perfil de volumen es un indicador que nos muestra el volumen, el número de transacciones que se han realizado a cada nivel de precio. Y por lo tanto me muestra una capa a través de la cual puedo hacer un análisis un poquito más profundo que si solo analizo la estructura del precio. Por ejemplo, aquí este perfil de volumen me muestra el volumen acumulado en los 800 días que tengo cargados en este gráfico. Fíjate que aquí tenemos algunas puntas que nos muestran que ha habido más volumen en cierto rango de precios. ¿Qué significa esto? Pues significa que el precio ha encontrado vendedores y compradores a estos niveles de precio al realizar la subasta, o sea, al moverse hacia estas zonas, básicamente. Esto a la vez nos indica que hay interés por parte del activo en trabajar estas zonas. ¿Para qué utilizo yo el perfil de volumen? Como te decía, el objetivo es marcar soportes y resistencias a través de zonas, que ahora verás cómo las marco, que me permitan pues, entender mejor dónde está el precio y dónde podría llegar. ¿De acuerdo? Vamos a partir de la idea de que el precio vuelve a esas zonas en las que pues, ha encontrado volumen, ha encontrado liquidez, ha encontrado compradores y vendedores. Ese es el objetivo del precio o suele serlo, ¿de acuerdo? Una analogía que yo utilizo que puede ayudarte a entender mejor cómo funciona la acción del precio, la subasta del precio, pues es como cuando yo voy al mercado el fin de semana a comprar fruta y voy a aquella parada que creo que tiene mejores precios. Al final lo que venden son commodities, por lo tanto lo que busco es buen precio y por supuesto un cierto nivel de calidad. Si me gusta una parada, compro y la semana siguiente vuelvo a esa parada y vuelvo a comprar. Por lo tanto, estamos hablando de que el objetivo aquí es detectar nodos de alto volumen, ¿de acuerdo? Que me sirvan para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado. Vamos a ver cómo lo hago, cómo marco yo estas zonas y los pasos que sigo. Vamos a empezar, pues fíjate que aquí tenemos el mini SP, tenemos que ahora mismo está cotizando a 48,28.25 y aquí lo que yo suelo hacer es el análisis en dos pasos, ¿vale? En esta vista el objetivo es marcar zonas, soportes y resistencias y llevármelas a mi operativa a 3 minutos. Entonces, lo primero que hago es detectar aquellos nodos de alto volumen, ¿vale? Más importantes. En este caso serían estos tres de aquí, ¿vale? Lo interesante aquí es que para que esto funcione correctamente, lo que tenemos que hacer es marcar las barrigas o las orillas de estos nodos, ¿de acuerdo? Fíjate que aquí tenemos pues estas orillas que nos marcan unas zonas en las que pues hay volumen dentro y no hay volumen fuera. Por lo tanto, estas barrigas al final lo que son zonas de alta liquidez a las que ha llegado el precio y después no ha conseguido pasar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque detrás de estas barrigas no hay volumen. Esto para mí me marca pues una zona en la que puedo dibujar un soporte o una resistencia que normalmente
suele ser más eficaz, más precisa que si yo marco ese soporte o esa resistencia simplemente basándome en la estructura. ¿Qué es lo que haría yo, ¿vale? En esta vista y qué nodos marcaría? Pues a grandes rasgos marcaría pues los siguientes nodos. Marcaría las barrigas de este gran nodo de aquí, ¿vale? Marcaría también pues este otro gran nodo de aquí. Fíjate, estoy marcando no los subnodos, no estas pequeñas puntas, ahora entraremos en más detalle en esta cuestión, sino que marco lo que serían las grandes zonas. ¿Cómo detecto yo dónde empieza y acaba un gran nodo? Pues básicamente intento buscar, ¿de acuerdo?, las zonas en las que no hay volumen. Cuanto más a la izquierda están estas zonas, pues más pueden ser candidatas a marcar el inicio o el final de un gran nodo. Fíjate que aquí hay mucho menos volumen, ¿vale?, que no si me voy, pues, por ejemplo, aquí o aquí o aquí. Cuanto más a la izquierda, ¿vale?, más, digamos, se queda marcado ese nivel como nivel importante. Bien, vamos a marcar ahora el último nodo. Normalmente suelo marcar 3 nodos. Serían estos 3 de aquí. Fíjate que solo haciendo este ejercicio, lo que estoy viendo es lo siguiente. El precio está encerrado en esta zona en la que hay mucha liquidez. No ha salido de esta zona y no ha salido básicamente pues porque aquí hay zonas de poco volumen y por lo tanto vamos a dar sentado que al haber poco volumen hay mucho menos interés en que el precio, ¿de acuerdo?, trabaje esa zona. Digamos que estas zonas serían las paradas en las que el precio es muy alto, la calidad muy baja, por lo tanto son zonas en las que no hay interés. ¿Qué pasa con estas zonas cuando el precio intenta cruzarlas, ¿no?, o intenta entrar en ellas? Pues que suele ser difícil. Suele ser difícil que el precio entre en estas zonas ya que no suele haber interés. Y cuando lo hace necesita mucho volumen para entrar y traspasar esa zona. Porque normalmente no se queda a trabajar aquí, sino que lo que hace es moverse a la siguiente zona en la que sí hay liquidez. Por lo tanto, de esta forma lo que hago yo es configurar este análisis basado en zonas. Normalmente son 3 zonas. La zona en la que está el precio, que yo llamo zona 0, la más 1 y la menos 1. Y esto lo que me permite de un vistazo y muy rápidamente es entender dónde está el precio y dónde podría llegar en el caso de que continuase, como se ve ahora en este ejemplo, pues en largo, y dónde podría llegar si el precio decide darse la vuelta y cruzar los límites de estas zonas que acabamos de marcar. Los límites de estas zonas que acabamos de marcar son, pues, soportes y resistencias, ¿vale? Y soportes y resistencias basadas en el volumen, no tanto en la estructura, aunque, por supuesto, muchas veces coincidirán. Lo que evita marcar estas zonas de esta forma es que tú tengas dudas de si tienes que marcar esta resistencia o esta resistencia. Evidentemente, aquí se han formado también soportes y resistencias, ¿vale?, pero quizá no son tan relevantes como los límites que hemos marcado de estos grandes nodos. Y este es el objetivo de realizar este análisis. Bien, aquí yo he marcado estos grandes nodos y estas zonas, los cuales sus límites son soportes y resistencias, me las quiero llevar a 3 minutos. Pero, ostras, aquí el rango de precios de estos nodos es amplísimo. O sea, yo aquí tengo unas zonas muy amplias que a 3 minutos poco me van a ayudar. Quizás sería más interesante pues marcar zonas más pequeñitas, ¿no?, que estén más cerca del volumen que se ha generado no solo en estos 800 días que tengo yo cargados en este gráfico, sino, por ejemplo, en esta zona que es la zona que marca pues estas 2, 3, 4 últimas semanas. Por eso yo el análisis lo divido en 2 partes, ¿vale? La primera parte es esta. La primera parte es marcar estos grandes nodos para localizar precisamente esas resistencias y esos soportes
que pueden ser muy importantes debido a que aquí no hay volumen o hay muy poco volumen, ¿vale? Entonces dirás, ¿y por qué marcas las zonas aquí si no te sirven? Bueno, pues aquí lo que suelo hacer es marcar niveles, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, voy a eliminar esto y en lugar de marcar estas grandes zonas, que son correctas y están bien, vamos a marcar niveles importantes. Por ejemplo, esta barriga de aquí. Esta barriga de aquí, que diríamos que forma parte de este gran nodo, podríamos marcarlo como un nivel importante. Este nivel importante, que al fin y al cabo es un soporte y una resistencia, voy a llamarle HV, que en inglés significa High Volume Edge, ¿vale? Orillas de los nodos de alto volumen. Y voy simplemente, ¿de acuerdo?, a marcar esto de color blanco, ¿vale? Y voy a llevármelo a todos los gráficos, a todos los timeframes. Con esto lo que hago es marcar un nivel en una barriga, ¿vale? En este caso cerca del 48.50, que creo que es muy relevante, ¿vale? Como resistencia. Vale. Podría marcar incluso otro nivel importante, que es la salida, ¿de acuerdo?, de esta zona, de este gran nodo, ¿vale? Podría ser esta. Perfectamente. Así encajo el precio en dos zonas que son muy relevantes. Entonces, vale, tenemos ya los niveles que hemos sacado de estas zonas, de estos grandes nodos, y que están o suelen estar muy alejados de una operativa a 3 minutos, ¿vale? Vamos a bajar un poquito más a lo que sería la utilidad de usar estas zonas, pero marcando quizá subnodos o nodos más pequeñitos. Esta sería la segunda parte del análisis y este es el proceso que yo realizo normalmente para no liarme, que también es algo que quería dejar grabado para que muchos de mis alumnos y pues mucha gente que me lo ha preguntado, como te decía antes, pues sepa exactamente cómo resuelvo a veces problemas o dificultades a la hora de marcar precisamente estas zonas o decidir cuáles son las zonas más importantes que hay que marcar. Entonces, yo aquí lo que haría es un custom profile, que es básicamente hacer un perfil de volumen a medida que más o menos me coja la zona de los últimos, vamos a poner de los últimos, yo que sé, 3 o 4 meses o incluso 5, no pasa nada. Al final, o un par de meses. Al final, el objetivo es ver solo el volumen de la zona en la que pues, está trabajando el precio. En este caso, pues sería esta zona de aquí. Fíjate que aquí, si hago así, se me aclara un poquito el problema que tenía a la hora de marcar zonas y subnodos. Fíjate que aquí tengo solo el volumen que me ha generado esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos algunos subnodos, que son estos, que podría marcar y que están mucho más cerca de algo que puede ser útil para operar a 3 minutos. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, yo marcaría aquí pues una zona que sería este nodo. Fíjate que estoy cogiendo las barrigas de este nodo de aquí. Y después marcaría, ¿de acuerdo?, las barrigas de este otro nodo. Fíjate que aquí lo que hago es dividir en dos ese gran nodo que probablemente hemos visto en el perfil de volumen de 800 días. Y aquí, fíjate que me coincide más o menos con la estructura. Fíjate que aquí tengo un apoyo, aquí tengo otro, y aquí tengo también varios apoyos. Por lo tanto, al final el volumen me está quitando la presión de saber exactamente cuál soporte o cuál resistencia es relevante a la hora de marcarlo. Por eso es interesante tener en cuenta el análisis en base al perfil de volumen. No solo, por supuesto, la parte de análisis de los imbalances, esto es una parte que vemos en el curso, en la formación, sino también para el análisis propiamente de las zonas y los soportes y resistencias. Entonces fíjate que aquí tengo dos, 1 y 2. Yo sé que el precio está intentando salir de aquí. Si no lo consigue, ¿vale?, lo que tiene es otra zona aquí debajo en la que había generado mucha liquidez. Además tengo un nivel que me está diciendo, cuidado, que este nivel es un nivel importante, el precio ha testeado 3 veces, no ha cruzado, ¿vale? Y aquí tienes una segunda resistencia que coincide con la estructura
a otro nivel, ¿vale? Esto me facilita un montón, ¿vale? El análisis previo y después, por supuesto, la ejecución de la operativa. Si el precio superase esta zona de aquí, tendríamos que ir a mirar el volumen que hay en meses anteriores, incluso en años anteriores, para poder marcar correctamente los nodos y las zonas correspondientes. En este caso, voy a dejarlo así. Tengo suficiente con marcar esta zona y una zona anterior con una resistencia importante a 48.40 que me coincide con la salida de un nodo importante en el composite que hemos visto anteriormente. Estas son las dos fases que yo realizo y fíjate que aquí a 2.40 pues me queda esta zona en la que he estado trabajando el precio delimitada con un soporte y una resistencia importante y subnodos dentro con los que puedo trabajar a 3 minutos. No hago nada más, simplemente hago esto y lo reviso cada día si es que el precio se mueve mucho. Si el precio superase esta zona, insisto, tendríamos que ir a buscar volumen generado en zonas anteriores para marcar los nodos correspondientes y las zonas correspondientes. Bien, una vez hago esto, me paso a 30 minutos. A 30 minutos, en esta vista, yo tengo un perfil de volumen que, fíjate, en lugar de ser un composite, que lo que hace es pues, mostrarme o dibujarme el volumen de estos 800 días, aquí solo tengo un perfil de volumen que me carga en base a una ventana de tiempo que es una sesión, ¿vale? Lo que te estoy marcando es una sesión de 23 horas. ¿Qué hago yo en esta vista? En esta vista hago un análisis más profundo del perfil de volumen, no para marcar zonas, soportes y resistencias, sino para poder analizar lo que ha pasado en el último impulso que ha hecho el precio. Fíjate que aquí tenemos, de forma bastante clara, un impulso, dos impulsos. Lo que suelo hacer aquí, es hacer un custom profile, un perfil de volumen que me marque, o sea, yo puedo analizar este impulso en cuanto a estructura. Y bueno, lo que puedo ver aquí es esto, ¿vale? Yo veo aquí un impulso, un coil y después otra patita. Pero no sé exactamente cómo se ha distribuido el volumen en todo este recorrido. Y por lo tanto, puedo hacer un análisis en base a la estructura, análisis técnico, buscando patrones y figuras, pero si le añado la capa del volumen, vamos a hacerlo, custom, voy a hacer un custom desde el último gran impulso rompimiento, ¿vale? Fíjate que aquí tenemos un imbalance, aquí tenemos un perfil de volumen en forma de P, con el value area en la zona de mayor volumen en la parte superior, y después cuando hago así, este perfil de volumen se convierte en un perfil en forma de D, donde el value area pues, está ligeramente en la parte superior, pero no enganchado. Bien, estos pequeños detalles, en los que no voy a entrar en este vídeo, lo que me dan es información muy valiosa de qué es lo que ha pasado en este impulso. Dónde están las zonas de interés, dónde están las zonas de rechazo y me permite, tanto si hago una operativa de swing como después para la operativa de scalping, entender qué es lo que está pasando. Si ese impulso ha acabado, si ese impulso no ha acabado, si ese impulso está teniendo más fuerza o menos fuerza, y si se mantiene o no pues esa tendencia fuerte que ha cogido el precio. Eso es muy importante, sobre todo para entender cómo funciona el mercado y para ponerte en contexto. En este caso hay un impulso, un coil y otro impulso. El cómo se está desarrollando esta parte de aquí, que es la parte superior, es la que me permite, con el perfil de volumen, entender si aquí está habiendo interés o no. ¿Vale? ¿Cómo? Analizando el dibujo que me deja aquí en la izquierda. Por lo tanto, en esta vista analizo en profundidad lo que está pasando con el perfil de volumen, si coincide o no, si hay divergencias o no con la estructura del precio y me da un poquito más de información. No me resuelve nada, no me dice va a pasar esto o va a pasar lo otro, pero sí me permite entender lo que pasa e incluso en algunas ocasiones me da pistas de lo que podría pasar
Juego aquí con las probabilidades. En ese sentido, en esta vista no suelo marcar nada. A veces puedo marcar algún punto de equilibrio, que básicamente es una zona en la que el perfil encontraría el punto de equilibrio. Esto pues, también lo explico en mi formación y en mis análisis semanales, pero normalmente no suelo marcar nada. Dicho esto, cuando acabo de hacer el análisis de este último impulso, ¿vale? Sé dónde estamos, sé por qué estamos aquí y más o menos pues si ese impulso tiene o no más o menos probabilidades de prosperar, me voy a la vista a la que voy realmente a operar durante la sesión, que es a 3 minutos. En la vista de 3 minutos tengo, como puedes ver, pues la sesión dividida en dos. ¿Vale? La sesión RTH, que me va pues desde las 3:30 hasta las 23 horas. En realidad el mercado cierra a las 22, estoy hablando de hora española, pero aquí tengo el postmercado, ¿de acuerdo? De 22 a 23 horas, hasta lo que sería de nuevo las 3:30, la apertura. Por lo tanto, me deja la sesión regular, que llamaremos RTH, regular trading hours, y la sesión electrónica, que sería Electronic Trading Hours. En este caso, aquí tenemos básicamente la sesión asiática y la sesión europea. Por lo tanto, esta es la sesión de noche. Aquí, al menos en España, no operamos ninguna de estas dos franjas. Yo, al menos, no las opero. Yo me espero a las 3:30 que abra el mercado, la bolsa de Nueva York, y allí, pues, al haber más volumen, es el momento en el que yo opero. ¿Qué hago en esta vista? Pues en esta vista tengo un perfil de volumen para la sesión regular y un perfil de volumen para la sesión ETH. A partir de aquí yo marco algunos niveles. Estos niveles son niveles que sé que durante la sesión pueden ser testeados o incluso cruzados. Estadísticamente hay ciertas zonas de interés, ciertos niveles psicológicos en los que muchos agentes se posicionan. Entonces yo marco el máximo de la sesión de noche y el mínimo de la sesión de noche, así como el gap. El gap, como te he dicho aquí, que yo tengo hasta las 23 horas, necesito localizar el punto de cierre de mercado, que es a las 10, y para ello me tengo que ir a esta vista de aquí. En esta vista pues localizo el punto exacto en que cerró ayer el mercado, que es en este caso 48.19. Y lo pongo aquí, 48.19. El gap en este caso me queda muy, muy, muy juntito a lo que sería el mínimo de la sesión de noche. Evidentemente, esto puede cambiar. Ahora mismo pues son las 11 de la mañana, por lo tanto, hasta las 15:30 puede moverse e incluso hacer un nuevo mínimo, un nuevo máximo, pero encajo el precio, miro pues básicamente cuál ha sido el imbalance que ha habido en relación a la sesión anterior y aquí, si cabe, marco algunos niveles más. ¿Cómo cuál? Pues, por ejemplo, como el POC, el Point of Control, que es la zona de mayor volumen que ha habido en la sesión de ayer. Sería el Yesterday POC. Cuando hay un imbalance importante, como el que estás viendo hoy, pues marco niveles que pueden ser relevantes de la sesión anterior. Y esto pues me ayuda también a saber niveles, tener presente cuáles son esos niveles en los que el precio podría volver, ya sea por testearlos o incluso por cruzarlos. Lo que serían básicamente magnets, ¿vale? Estos magnets o imanes me ayudan un montón a entender mejor las zonas en las que el precio podría engancharse. Para nada estos niveles me sirven para entrar o salir de mercado. Para nada. Simplemente me dan un punto de referencia para encajar el precio. A partir de aquí, durante la sesión, el precio puede hacer así o así. No sé lo que va a pasar. Sé que hay un imbalance, ¿vale? Sé cuál es la tendencia general, la tendencia macro. Sé cuáles son las zonas que tenemos marcadas precisamente porque son zonas donde hay mucha liquidez y si el precio está dentro o fuera, ¿vale? Pero son puntos de referencia. Lo que me marca a mí el punto de entrada o salida, por supuesto, son otras variables. Después, durante la apertura, pues analizo los market internals, analizo el volumen de la cinta y ahí entraríamos en la segunda y la tercera fase de mi operativa. Pero quería explicar, quería hacer público un poquito más de detalle
cuál es el proceso que realizo pues, para realizar un análisis, ¿de acuerdo?, de premercado, en este caso en el mini SP500. Y esto, aunque me haya llevado, pues ahora mismo, llevamos 30 minutos aproximadamente, esto no suele llevarme más de 5 o 10 minutos. Lo hago un poquito antes de la apertura, ajusto zonas y niveles y empiezo mi operativa. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado, espero que te aporte un poquito más de información de cuál es mi operativa, de lo que hago exactamente antes de la apertura y que pues te pique la curiosidad, sobre todo para utilizar el perfil de volumen. Te animo a hacerlo, ya que es un indicador que realmente facilita un montón toda esa parte tan pesada que es el análisis de cualquier activo, en este caso de futuros. Dicho esto, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Un saludo.